buenos días, amados hermanos, gente en sus casas. Sean bienvenidos a esta iglesia. Vamos a ponernos de pie para empezar el culto de hoy con una oración al Señor. Amén. Bendito Rey, te damos gracias, amado Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones durante esta semana, por todo lo que tú has hecho y has dado para nosotros, Señor amado, para nuestros hogares, Padre, por tu mano sustentadora, por tu mano fiel en cada uno de nosotros, Padre amado. Hoy venimos a este lugar, Señor, con el único deseo de adorarte, Rey, con el único deseo de llenarnos de ti, Señor amado, de aprender, de alimentarnos de tu presencia, Señor amado. Hoy te damos gracias por todo, amado Rey. Hoy te decimos, amado Señor, que tú eres el único que necesitamos, Señor, para seguir adelante. El único que nos da las fuerzas necesarias, la paz, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Tú estás y nunca nos has dejado, Señor. Por eso te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor amado. Te entregamos a ti toda honra, todo honor, Señor amado, todo aquello que tú te mereces. Amado Rey, venimos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón. Perdón si te hemos fallado, si hemos pecado, Señor, si hemos caído, Padre bendito. Hoy es una buena mañana, hermano, para que tú le puedas decir: Señor, perdóname, Señor, límpiame, sácame de donde estoy, Señor. Realiza un cambio en mi corazón, Padre. Estamos aquí y queremos ser vasos útiles delante de ti, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Rey. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, hoy te decimos amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a adorarle al Rey. Amén. ¿Cuántos están listos para adorarle al Rey? ¿Cuántos están listos para adorar al Rey? No se les escucha, hermanos. Vamos con gozo a adorarle al Señor. Acompáñame con sus palmas. Bendito sea, Señor. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin.
esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo es el Señor y será la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo en esta mañana, puede decirle: Señor, avívame, que tu Santo Espíritu fluya a través de mí. Vamos a decirle: avívame, avívame con tu Espíritu, avívame con tu poder, avívame con tu Espíritu, avívame con tu poder. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Queremos ver. ¡Aleluya! Gloria a Dios, muy buenas noches. Qué gusto, amados hermanos, nuevamente vernos en este programa de interacción. Un espacio para resolver dudas y escuchar consejos. Estamos contentos nuevamente el poder estar reunidos a través de estos medios. Queremos pues saludar a todas las familias, a todos los hermanos que esta noche Dios ha permitido que se puedan conectar con nosotros. Hoy esta noche tenemos un espacio muy importante también y a la vez un tema muy desafiante. Pero quiero antes pues darle la bienvenida a nuestro pastor Omar Carmona, el invitado de esta noche. Es el pastor de la iglesia de Riobamba, la iglesia La Voluntad de Dios. Así es que quiero darle la parte para que salude a los hermanos. Muy buenas noches, pastor Omar. Bienvenido. Hola, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gusto en saludarle. Gracias por la invitación, gracias por este tiempo. De seguro podremos edificarnos mutuamente, el solucionar dudas, el poder compartir algo de la palabra de Dios para que los hermanos también, y todos juntos, ¿no?, podamos crecer y edificarnos mutuamente en la palabra de Dios. Gracias por el tiempo y por la oportunidad. Correcto, gracias, pastor. Hoy tenemos un hermoso tema, pastor, en los cuales nos han hecho llegar los hermanos. El tema para esta noche se llama En pie de guerra. Te dirá, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar esta noche? Es un tema muy desafiante que está en la palabra del Señor y quisiera tomar esta noche como base una porción de las Escrituras que está en el libro de Efesios, capítulo 6, de los versículos 10. Vamos a leer unos versículos.
Así es que yo le pido a usted, mi hermano, que esté en casa, que abra su Biblia y vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, leemos el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Esta partecita me gustaría que usted se grabe en su cabecita, el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí dejemos la palabra del Señor. Quisiera, amado hermano, que usted me acompañe a hacer una palabra de oración para poner este tiempo en las manos de Él. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, como todos los miércoles, el poder meditar en tu palabra, el llevar una palabra de aliento, una palabra que estimule, Señor, nuestros sentidos espirituales. Es el deseo, como dice tu palabra, Señor, de estar atentos a la dispensación de tiempo que estamos viviendo, no ignorando las maquinaciones del enemigo, Señor. Escrito está en tu palabra que acabamos de leer, Señor, que no tenemos lucha contra carne y sangre, mas sin embargo no nos exime el hecho de saber, Señor, que estamos en una lucha constante día con día. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Apelamos a la dirección del Espíritu Santo de Dios para que conforme lo que tú tienes como consejo para tu pueblo sea hecho. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El tema de esta noche, como le había dicho, es en pie de guerra. Y esto es muy importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender, porque como cristianos no solamente se trata de cumplir con un asunto de fe y de obediencia a los mandatos del Señor. Hay una área de nuestra vida diaria, de nuestra comunión diaria con el Señor, en la cual demanda de una firmeza, demanda también de una valentía. Y como decía un siervo hace muchos años, un pastor referente, el pastor Ayuso, decía un aguante, tener un aguante tal y el conocimiento de las tácticas del enemigo. El apóstol Pablo en este pasaje, en el libro de Efesios, que de hecho se le conoce, esto es una de las cartas más importantes porque se le conoce como la corona de los escritos de Pablo, nos hace una recomendación. Él nos declara que la lucha cotidiana como individuos, como personas, como iglesia, no es solamente el bregar diario con las personas y los seres humanos, sino con seres espirituales de maldad que están bien organizados y que sobre todo también son poderosos y que muchas de las ocasiones se valen también aún de los seres humanos. Y comienza diciendo aquí el Señor, una de las recomendaciones que nos habla de la fortaleza espiritual. Y comienza en el verso 10 diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y aquí podemos ver, Pastor Omar, que la base de nuestra
fortaleza, de nuestra fuerza, es en el Señor y en el poder del Señor. Pastor Omar, quisiera pues que meditar un poquito sobre esta recomendación del apóstol Pablo. Pastor. Gracias. Mire, a mí siempre me gusta primero, antes de poder hacer cualquier comentario, tratar de entender un poco el contexto de la carta. ¿Ya? Ver algunas cosas geográficas, ver quién lo escribe, para qué lo escribe, y porque eso nos ayuda mucho a entender el mensaje de la carta, con qué intención se hace y por qué motivación o qué quiere lograr. Entonces fíjese que hay unos datos interesantes que a veces nosotros dejamos escapar cuando leemos el texto bíblico, y cuando nos encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, ahí podemos ver cómo Apolos ya estaba en Éfeso. Así es. Tenía unos discípulos, y ahí llega Pablo y les pregunta si ha recibido el Espíritu Santo, y ellos preguntan ¿qué es eso? Y ahí Pablo ora por ellos, trae la novedad del Espíritu, la novedad de Pentecostés, el complemento que le falta a la iglesia para que sea iglesia, potente en el Espíritu, y es ahí donde podríamos decir que Pablo pone su piedrita como quizás cofundador de la iglesia de Éfeso. Bueno, el texto avanza y él discute con algunos judíos de la sinagoga que están ahí, pero fíjese que hay un relato que a veces dejamos pasar, porque el versículo 23 del capítulo 19 del libro de Hechos nos dice que, voy a leerlo en una versión más comprensible porque sí es medio enredado, dice: por aquel tiempo hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del nuevo camino, o sea, el evangelio, ¿no? Causado por uno llamado Demetrio, que era platero, o sea, hacía esculturas de plata. Este hombre hacía figuritas de plata que representaban el templo de la diosa Artemisa. Ahí en la Reina Valera dirá Diana, es lo mismo, ¿no? Y daba muchas ganancias a los que trabajaban con él, ¿ya? Y este dato, ¿por qué es importante? Porque Éfeso se caracterizaba primero por ser una ciudad puerto, y como ciudad puerto era cosmopolita. Ahí llegaban todos desde todas partes, era el inicio para comercio y un montón de cosas más, y la gente con lo primero que se encontraba era con un templo imponente a la diosa Diana o Artemisa, ¿ya? Que simbolizaba la fertilidad, ¿ya? Y este dato es importante. ¿Por qué? Porque en Éfeso, al ser una ciudad cosmopolita, ahí radicaban un montón de religiones. Por eso Hechos y Lucas se encarga de mencionarlos, la novedad del camino, de este nuevo camino. Es como que da a entender que habían muchos otros caminos en la iglesia de Éfeso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos ponemos en el contexto de los cristianos de Éfeso, entonces se nos puede aclarar un poco la película acerca de qué está pasando en la iglesia de Éfeso, del por qué el escritor de la carta escribe a Éfeso y escribe cosas como las que podemos leer en toda la carta de Efesios, ¿ya? Habla sobre el sometimiento mutuo, que es un capítulo impresionante, el capítulo 5, ¿no? Y termina este capítulo con la armadura de Dios, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que el escritor de esta carta, Pablo, está enviando un mensaje central a una iglesia que está luchando por mantenerse firme. ¿Que tiene problemas? Por supuesto que sí, pero que a la larga esta iglesia tendrá un testimonio. A la larga esta iglesia será mencionada también en las 7 cartas que Jesús, por medio de Juan de Patmos, envía a las iglesias de Asia Menor. Y es el primer mensaje con la que parte el capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Qué interesante, porque tenemos el trayecto de esta iglesia. Tenemos cómo se formó en Hechos, tenemos el testimonio paulino y tenemos el testimonio de Juan de Patmos en Apocalipsis de lo que pasa a esta iglesia. Y quizás podríamos estructurar quizás cómo parte, cómo está el medio y cómo es el último testimonio bíblico que tenemos de Éfeso, ¿ya? Bueno, no lo vamos a hacer aquí, pero es algo que se podría hacer. Y este texto es uno de los textos más conocidos, creo yo, acerca del Nuevo Testamento, uno de los tantos muy conocidos,
porque es muy gráfico. Yo no sé si a usted le pasa, pastor, que uno nos imaginamos todo esto. Nos imaginamos como soldados. Nos imaginamos como estar de pie. Nos imaginamos como que tenemos poca fuerza y que tenemos que sacar fuerza, empoderado por el Espíritu, que solamente viene de Dios, y tenemos que seguir en la lucha. Y hoy, más que nunca, tenemos que volvernos a parar. Porque yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando esta transmisión perdieron algún ser querido o estuvieron a punto, nos enfermamos o estuvimos a punto y de seguro tuvimos miedo. Completamente seguro que tuvimos miedo. Y esto nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué tener miedo si Dios está con nosotros, no? Y claro, podemos tener miedo porque resulta que las huestes, como dice el texto ahí, ¿no?, que controlan este mundo, nos hacen tener miedo y nos hacen quizás convencer de que hemos perdido. Claro, y si hemos perdido, yo sí creo que hemos perdido. Hemos perdido esperanza, hemos perdido fe, hemos perdido confianza, hemos perdido un familiar, hemos perdido trabajo, hemos perdido emprendimiento, hemos perdido. Pero ¿sabe qué hemos perdido, pastor? No hemos perdido el poder de la fuerza de Dios. Y fíjese que esa es la primera recomendación. Bueno, ya terminando, ¿no? Es una de las últimas primeras recomendaciones que hace el escritor de esta carta a la iglesia de Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué opina usted, pastor? Amén. Amén, amén, pastor. En realidad que es muy importante para los amados hermanos oyentes que están esta noche, el poder entender que todas las cartas en sí están escritas bajo un determinado tiempo, dirigido a un determinado tipo de personas. Y de hecho, entiendo que la historia bíblica nos ayuda muchísimo al respecto porque toma más fuerza la realidad o es de mayor impacto el consejo del apóstol porque está dirigido indudablemente al pueblo de Éfeso por una circunstancia muy particular. Pero mire, nosotros podemos extraer ese mensaje tomando en cuenta la historia bíblica y tomando en cuenta la dispensación, Pastor Omar, que ahora nosotros estamos viviendo. Como dice la palabra del Señor en el libro de Pedro, que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Dice que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir, y usted lo ha graficado perfectamente esta noche cuando dice que nos ha robado la esperanza, nos ha matado, ha destruido sueños y tantas cosas. Mas sin embargo, la clave está, la base de nuestra fuerza está en el Señor, y eso es lo hermoso, que aquí comienza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué importante es poder entender nuestras limitaciones como humanos, pero también el poder percibir a través del Espíritu Santo que podemos ser fortalecidos en el Señor. De hecho, la palabra del Señor dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora, este mismo apóstol Pablo hace una remembranza de su propia realidad. Siendo un apóstol, sin embargo, se autoconfronta con una realidad espiritual de él. Y él comienza en el libro de Romanos capítulo 7, verso 14 a describir, él describe que hay dos leyes, la ley del espíritu de vida y la ley de sus miembros. Dice aquí hay una contraposición y mire, hay algo muy importante, quisiera leer este pasaje que está en Romanos 7, 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero aquí el apóstol dice, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero, entre comillas, hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no hago,
es decir, lo que quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Entonces es muy importante poder entender estas palabras tan sinceras y tan bienvenidas a esta época, pastor, porque siempre va a haber un día malo. Vamos a estar expuestas, porque a veces nosotros creemos, pastor, no sé si hay muchos hermanos que nos han abordado y cree que el ministerio, cree que los dones que hemos recibido de parte de Dios nos hace personas permeables a las luchas y a los conflictos que nosotros tenemos. Entonces debemos entender que no somos héroes, somos hombres comunes y corrientes y que estamos peleando día con día la buena batalla de la fe. Entonces, la base de nuestra fuerza sería el Señor, fortalecernos en el poder del Señor. Y también una de las recomendaciones que hace más adelante, dice que debemos tomar la armadura de Dios. Lo importante es que aquí el apóstol Pablo toma esta figura del soldado. Obviamente los soldados de esa época de Pablo a los soldados ahora actualmente hay una diferencia, ¿no? En armas, en vestimenta y todo. Pero es muy importante que podamos ir entendiendo por qué la recomendación del apóstol Pablo, sabiendo y reconociendo que también hay una fuerza opositar, es decir, hay un campo de batalla, Pastor Omar. Fíjese que un dato interesante con respecto a los cristianos de Éfeso, que quizás nos pueda ayudar por qué escriben, el autor de la carta, por qué escribe tanto de estas luchas espirituales, ¿ya? Porque resulta que en el contexto filosófico de Éfeso, la religión gnóstica era muy poderosa, era muy fuerte. Y ellos creían de que el cielo estaba obstaculizado por huestes malignas, literal. O sea, los gnósticos creían de que las almas no podían volver a las ideas perfectas, ya se me fue el término puntual, pero al mundo de las ideas, no podían volver al mundo de las ideas porque habían huestes malignas en los cielos que impedían que las almas volvieran para allá. Eso es la religión gnóstica. Ese pensamiento está en la gente cristiana de Éfeso. Y esto para nosotros puede sonar raro, ¿ya? Puede sonar raro, pero tenemos que ponerlo en el contexto de un cristiano de Éfeso que toda su vida ha sido pagano, que toda su vida ha adorado a Artemisa, que toda su vida ha rendido culto a un montón de dioses y es muy, muy familiar y de hecho es devoto al gnosticismo. Entonces ese es un desafío que tiene el cristianismo, de poder sacar toda esa información de la cabeza y se queda con este concepto que es algo similar a lo que cree el cristianismo, ¿no? de estas huestes malignas, ¿no? Pero estas huestes están ahí para ir en contra de nosotros, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿en contra de qué? Y esa respuesta la podemos obtener con el detalle de cómo debemos vestirnos. Porque esta guerra, como bien relata el texto, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, ¿ya? Entonces, la recomendación que hace el apóstol aquí es, bueno, ahí podríamos entrar, ¿no? De lleno, es vestirse con la armadura de Dios. Y esto es un dato interesante porque el escritor está muy claro con la concepción judía de cómo Dios se armaba para la guerra, ¿no? Y esto tenemos que también tenerlo en contexto histórico, porque cuando los pueblos antiguos, en los tiempos de Israel antiguo, de Josué, de los jueces, de Moisés, cuando iban a la guerra, los pueblos creían que literalmente los dioses peleaban. Y es ahí como, por ejemplo, tenemos un texto de Isaías 59, donde es muy similar a lo que menciona aquí el texto, donde Dios se viste con su armadura y va a pelear en favor de su pueblo. Entonces, el escritor tiene esta idea puntual en su mente. No es algo que simplemente se le ocurrió así como así, sino que tiene una tradición
posterior de Isaías y de los salmos y de toda la teología judía, de cómo Dios se vestía para pelear. Y esto tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es Dios el que pelea por nosotros. Amén. Y usted dijo algo muy interesante. A veces nosotros queremos pelear con nuestras fuerzas, y resulta que con nuestras fuerzas no duramos ni 2 minutos, pastor. Amén. Inmediatamente nos desanimamos cuando estamos con nuestras fuerzas. Inmediatamente caemos. Inmediatamente nos pisotean. Porque no somos nosotros. El que ganó en la cruz fue Jesús. Amén. El que resucitó de entre los muertos es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él ya venció, nosotros tenemos que tomar esa victoria por nuestras manos en medio de la crisis. Y fíjese que la recomendación que hace el escritor es vestidos de la armadura de Dios. Y esto es interesante, porque a lo mejor nosotros podríamos pensar de que hay que ir con la espada a matar a todo el mundo. Ujú. Y fíjese que no, porque resulta que en ninguna parte del texto nos da a entender la idea de que hay que ir a pelear con los demonios. O sea, claro, si se presenta un demonio, lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Amén. Pero fíjese que aquí nos está diciendo cosas súper puntuales. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acá hay un dato interesante. Es una de las primeras veces que se menciona la palabra diablo. En otro contexto paulino se mencionará Satanás, que es como el contexto hebreo, ¿no? Ajá. Satanás es como más contexto hebreo. Diablo es como más contexto griego. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y acá hay un dato interesante, porque la palabra tinieblas, inmediatamente el autor está pensando en las tinieblas del Génesis. No así como queriendo traerlas para Efesios, sino que está pensando en el concepto de tiniebla. Tiniebla significa ausencia de luz. Ujú. Y cuando algo está en tinieblas, uno no puede ver. Cuando algo está en tinieblas, está oscuro, y la oscuridad es sinónimo de muerte. Es decir, estas huestes celestiales, estas huestes comandadas por las acechanzas del diablo, lo único que quieren hacernos es mantenernos en oscuridad, en tinieblas, que no podamos ver, que nos impiden ver la realidad. Y aquí está la contraparte, la realidad de la luz de Cristo. Y eso es brutal. Porque mientras el diablo quiere poner en el cielo las tinieblas, que no tengamos esperanza, la luz de Cristo vence las tinieblas. Aleluya. ¿Y eso cómo se logra? Siguiendo la recomendación de, por tanto, si queremos vencer al enemigo empoderado por el Espíritu de Dios, en el poder de su fuerza, por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿Y cuál es esta armadura de Dios? Para que podamos resistir el día malo. Y fíjese que yo pienso, pastor, de que un cristiano, y aquí puedo estar equivocado, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que un cristiano está propenso a que todos los días sean días malos, no porque el día sea malo en sí, sino porque todos los días estamos propensos a que sea de tinieblas, porque esa es la labor del enemigo, Ujú. mantenernos en tinieblas. Por lo tanto, cualquier día, todos los días, lo primero que teníamos que hacer al despertar, incluso ni siquiera deberíamos sacarnos la armadura de Dios, porque todos los días pueden ser malos. Y fíjese que dice, en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Estad pues firmes. Ya se van repitiendo 3 veces la palabra firme, ¿no? Ujú. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Fíjese que todo esto que menciona aquí el escritor, el cinturón, la coraza, eran la armadura más completa que un soldado romano podía tener, y que no cualquier soldado romano tenía, sino que los soldados de élite.
Y este cinturón o esta herramienta para ceñir los lomos da a entender algo. Esto da a entender el hecho de no quedar en vergüenza, ¿ya? Porque si no ceñimos bien nuestros lomos, se nos va a caer la vestidura, pues. Y fíjese que acá hay algo simbólico, ¿no? Porque cuando hacemos memoria en el jardín del Edén, el pecado trajo como consecuencia la vergüenza del ser humano que se esconde ante la presencia de Dios. Y lo primero que hace Dios, además de ya recriminarle un poco, ¿no? Dios mismo los viste con pieles, ceñir los lomos. ¿Se da cuenta? Y ese ceñir los lomos, ¿qué se hace? Con la verdad. Yes. Y fíjese, cuando nosotros nunca quedaremos en vergüenza cuando asumimos que nuestro rol es ser verdad. Y esto es fundamental. Un cristiano nunca va a quedar en vergüenza si su testimonio es verdad. Y eso se logra ciñéndose con la verdad del Evangelio, ¿no? Por eso cuesta entender, ver o reflexionar sobre un cristiano mentiroso, porque eso como que no cuadra. Y no lo digo esas mentiritas entre comillas blancas, ¿no? Que igual son mentiras negras, blancas, son todas iguales, ¿no? Sino que a veces, por no quedar mal, preferimos mentir. Oye, ¿por qué llegaste tarde al trabajo? No, es que el bus. Y resulta que me quedé dormido, pues. ¿Se da cuenta o no? Si no queremos quedar en vergüenza ante el mundo del cual tenemos que ser testigos, tenemos que estar con la verdad. Y fíjese que la verdad es ausencia de mentira. Hay algo como raro, ¿no? Verdad es bajo el verbo, o sea, el sustantivo aletheia en griego, aletheia, es ausencia de falsedad. Es decir, que nuestra vida tiene que ser íntegra para que podamos ser testigos. Y esa es la primera recomendación que hace el apóstol. Es decir, si no queremos quedar en vergüenza, entonces ciñan sus lomos con la verdad, con la ausencia de mentira en sus vidas, que su testimonio sea el que es. Por supuesto que tenemos fallas, por supuesto que podemos errar, somos humanos. Usted mismo leyó en Romanos lo que Pablo pasaba, ¿no? Esa es una primera recomendación. No sé si usted quiere agregar algo, pastor. Hermoso, hermoso, Pastor Omar. Indudablemente debemos nosotros poder tener un vislumbre de todas estas realidades. La palabra del Señor dice, la suma de tu palabra es verdad. Y aquí podemos darnos cuenta que no son cosas aisladas que el apóstol Pablo estuvo manifestando. Desde el hecho mismo de poder entender, porque me imagino a un apóstol Pablo trayendo a mente todas sus enseñanzas que él las tenía, toda la instrucción que él recibió en el judaísmo, con la finalidad de ir aplicándole hacia la condición de un pueblo específico, pero guiado por el Espíritu Santo para que esta palabra profética, porque la palabra es una palabra profética que ahora ha entrado en vigencia en la dispensación de este tiempo. Por algo está escrito lo que Jesús dijo, que en el mundo vamos nosotros a tener aflicción, vamos a tener luchas, vamos a tener conflictos. Y hay una serie de versículos que nos estimulan a nosotros a resistir al enemigo, y dice que el diablo huirá de nosotros, pero más es apropiarnos de las armas que el Señor nos ha provisto, Pastor Omar. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo creo que una de los conflictos que el pueblo del Señor tiene en este tiempo es justamente no apropiarse de esa, primeramente no saber cuáles son esas armas poderosas, armas espirituales de nuestra milicia, no tener conocimiento de ellas, porque me viene a la mente, ¿qué persona sale a una guerra, pastor? ¿Qué persona sale a una lucha sin haberse preparado, sin saber qué es lo que está puesto en sus manos?
¿Qué es lo que Dios ha depositado en sus manos? Y esto es importante poder entender. Por eso no es aislado si Dios ha puesto en nuestro corazón el tratar estos temas con la finalidad de orientar al pueblo del Señor para que sepan no solamente de lo que Dios ha provisto para nosotros, sino lo interesante es cómo usar estas armas poderosas en Dios. Pastor. Perdón, sí. Es interesante, ¿no? Porque fíjese que la primera recomendación no tiene que ver con hacer algo en contra de alguien, sino que es algo con nosotros mismos. Uh-huh. Y a veces nuestro principal enemigo o nuestra principal hueste somos nosotros mismos. Y eso es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Fíjese, esta primera recomendación es no quedar en vergüenza. Estar siempre con la verdad. La verdad del Evangelio por delante en nuestro testimonio. Mire, yo no sé si pudiéramos avanzar, ¿no? Pero dice, la segunda recomendación, está vestido con la coraza de justicia. Uh-huh. Y nosotros a veces pensamos que la justicia de Dios, y está bien, ¿no? Es algo como que cada uno va a recibir lo que merece, asumiendo el término justicia a nuestro concepto de justicia del siglo XXI. Uh-huh. Un delincuente lo que merece por su delito. Pero en tiempos de Pablo y en tiempos del Antiguo Testamento, en la cual Pablo tiene mucha herencia, el término justicia se refiere a otra cosa. Un hombre justo es aquel que cumple la ley. Mire qué interesante. Uh-huh. Pero ¿por qué cumple la ley? Cumple la ley porque ama a Dios, cumple la ley porque ama a su prójimo y cumple la ley porque está bien consigo mismo. Y eso ya cambia un poco el switch. Porque entonces armarnos con la coraza de justicia implica de que mi relación con Dios tiene que estar bien, mi relación con la comunidad tiene que estar bien y mi relación conmigo mismo tiene que estar bien. Tenemos dos recomendaciones que están netamente relacionadas conmigo, con mi actitud. La primera, no quedar en vergüenza, vestirnos con la verdad, ceñirnos los lomos con la verdad. La segunda, armarnos con la coraza de la justicia, o sea, estar bien con Dios, estar bien con los que me rodean, amarles, amar a Dios, amar a los que nos rodean y amarnos a nosotros mismos. Y aquí hay un detalle, fíjese usted, porque nosotros podemos perdonar a mucha gente, ¿sí le ha pasado o no? Que es fácil Amén. Perdonar. Pero cuando se trata de nosotros, a veces todavía cargamos con pecados de la infancia. Uh-huh. A veces todavía cargamos con culpa de hace 20 años atrás. Y nos damos cuenta que Dios ya nos perdonó. La persona a la que le hicimos daño quizás ya nos perdonó. Y nosotros seguimos con una carga que nos impide crecer. O sea, tenemos estas dos recomendaciones que para aguantar el día malo, netamente tiene que ver con nosotros. No quedar en vergüenza, tener amor a Dios, por sobre todas las cosas, amar al prójimo y perdonarnos a nosotros mismos. Justicia. Justicia. Dos recomendaciones que van para nosotros en el día malo. Fíjese que no es una actitud que tengamos que tener quizás tan drástica con los demás. Por ejemplo, impedir que entre el paganismo a mi casa. Quizás sí, ¿no? Impedir que, no sé, lleguen las ideologías abortistas a nuestra familia, a nuestra iglesia. Por supuesto que sí. Pero fíjese que Pablo empieza por otras cosas que tienen que ver con nuestra actitud, primeramente. Mire, luego dice, el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Oiga, yo no sé, pero a mí me cuesta entender un evangelio confrontativo de guerra. Pero ¿en qué sentido guerra, no? En que ande buscando pleitos. Esto no significa que no tengamos que defender nuestros derechos. Esto no significa que no tengamos que defender nuestros principios como cristianos. Fíjese que la paz es un tema como de confianza en Dios.
es una espera activa. Es decir, lo que nos sostiene, lo que nos permite estar de pies, lo que protege nuestra estabilidad, debe ser una espera activa en que Dios cumplirá sus promesas descritas en los evangelios. Qué interesante. Qué precioso, Y sí. o sea, es tremendo. Ujú. Porque nosotros pretendemos soportar nuestra confianza en otras rocas. Pretendemos fijar nuestros pies, cubrir nuestros pies en otros caminos. Y nos olvidamos que debemos sostener o calzar o proteger nuestros pies en el Evangelio de la La paz. paz. Amén, De la paz. amén. Pastor, yo solo quería algo, me pareció muy interesante cuando el apóstol Pablo, usted le enfoca el mensaje desafiante para uno mismo. Y hay un pasaje que está en el libro de Filipenses que me gustaría leerle, que confirma lo que usted acaba de manifestar. En el libro de Filipenses capítulo 1, verso 8 dice algo muy hermoso. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mire, y esto pido en oración. Mire qué tremendo. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Una actitud correcta. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de lo que usted manifestaba, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, aquí podemos ver, pastor, lo que significa vestidos de esa coraza de justicia, que tiene que ser en una correcta relación para con Dios, ¿sí? Y también expresada esa relación con sus atributos de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, expresada a nuestro entorno. Me viene a mí la mente, pastor, algo. Los fariseos en ese tiempo se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, nosotros tenemos a Abraham por padre. O sea, como queriendo sacar pecho a Jesús, ¿no? Y Jesús le contesta, si ustedes tuvieran a Abraham como padre, las cosas que él hacía, ustedes le harían. Y eso quiere decir, pastor, que lo que uno hace no determina lo que son, sino lo que son determina lo que hacen. Y eso es lo que más abajo el Señor les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y aquí me llama la atención porque lo que está es manifestando a un grupo de personas actitudes, acciones que verdaderamente transgreden todas las recomendaciones que acá, por ejemplo, el apóstol Pablo las está manifestando, ¿no? Frutos de justicia, de verdad. Estaba hablando de la paz. Entonces, si tomamos el término paz, en el término hebreo con su diversidad de conceptos, que no solamente es un saludo, sino es el shalom. El significado de shalom es, bueno, un saludo común, hola, pero también es que todas las bendiciones de la Torá, que todas las bendiciones de la palabra sean para ti en este día. Y eso es lo que Jesús quiere, es que Jesús expresaba. El pastor Guillermo nos hablaba el domingo pasado que cuando Jesús resucita y en medio estaban todos ellos turbados, dice que se presentó en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y paz también representaba la bondad de Dios, la bendición de Dios, la paz de Dios que estaba expresada como buen pensamiento para sus elegidos. Pastor. Perdón. Sí, eso es súper interesante, ¿no? Jesús siempre confrontaba la verdad de los que decían tener la verdad
Sí. con la verdad de Dios. Ujú. Y a veces ahí esa era la piedra de tropiezo de los fariseos, ¿no? Haber hecho piedra lo que era dinámico, haber institucionalizado lo que no se tenía que institucionalizar ni poner en piedra, porque Dios y su espíritu es dinámico, se mueve constantemente. Entonces, ese fue como la piedra de tropiezo de los fariseos, por ejemplo. Ellos se quedaron con la ley en piedra y esa era la verdad. Pero resulta que Jesús les muestra otro camino que definitivamente ellos no quieren transitar porque significa un cambio de actitud, significa un cambio de verdad, significa asumir la verdad de Dios, que es el amor encarnado. No un amor romántico, no un amor de teleserie, sino que un amor sacrificial. El hecho de poner la otra mejilla, el hecho de estar en la cruz, cargar la cruz de alguien más. Ese es el mensaje de Jesús, ¿no? Ese es el mensaje de amor. Y si podríamos adelantarnos un poco como el resumen, ¿no? Esta coraza o esta armadura de Dios para aguantar el día malo, justamente es eso. Si pudiéramos agruparlos todos estos en una sola palabra, vendría a ser amor. Amén. Amor. Y repito, no es un amor romántico, no es un amor que yo puedo tener por mi esposa, por mi hija, no es un amor que yo pueda tener incluso por Dios, es algo que implica un sacrificio. Y eso es lo que Cristo demostró en la cruz, ¿no? Entonces, fíjese que cuando avanzamos en el texto, llevamos 3 recomendaciones. La quinta, al parecer, está al medio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oiga, yo no sé, pero siempre los autores bíblicos van a decir con intención algo. Y cuando se explayan o cuando ponen un poquito más de palabra en algo, por ejemplo aquí, sobre la fe, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre el calzado de los pies dijo algo cortito, ¿no? Sobre el ceñir vuestros lomos dijo algo cortito. Sobre el vestido de la coraza de justicia, eso nada más dijo. Pero ahora puso el escudo de la fe con el que podéis, o sea, nos enseñó para qué sirve el escudo de la fe. Y esto, ¿cómo tenemos que entenderlo? Humildemente, ¿no? Primero entendiendo qué es fe. Y bajo el concepto griego, habían 3 tipos o 3 expresiones de fe, ¿ya? Y la del texto bíblico es una expresión que da a entender la idea de identidad. O sea, yo tengo fe porque me identifico con Dios. Eso me voy a entender. Amén. ¿Ya? Amén. Es decir, yo soy salvo por medio de la fe, como dirá un poquito antes, ¿no? Efesios 2:8, ¿no? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es decir, que si yo me identifico con el estilo de vida de Jesús y en mi cédula de identidad espiritual dice Cristo por todas partes, nacido de nuevo tal día, bautizado por el Espíritu Santo, hecho nueva criatura tal día, identificado con Cristo en todo, entonces soy salvo. Es decir, que cuando enemigos nos dan esos dardos de fuego, que usa una palabra interesante, ¿no? Un fuego destructor, que viene de la raíz de piros, de pirómano, un fuego que destruye. Cuando el enemigo nos lanza esos dardos de fuego, lo que nos va a proteger de no sucumbir es este escudo que nos protege de identidad en Cristo. Amén. Puede venir la crisis, podemos estar sin trabajo, la muerte puede llegar a nuestra familia, el dolor más profundo puede venir a nuestro lado, pero si estamos identificados en Cristo, los dardos del enemigo no van a hacer caer la fe, no nos van a hacer caer de donde estamos. Y ese es el problema, creo yo, fíjese, pastor, de muchos cristianos como yo, que nos falta mucho quizás para poder decir, tengo identidad en Jesús. Creo que a muchos nos falta mucho, perdón la redundancia,
para decir tengo identidad en Cristo, porque solamente logran decir tengo identidad en Cristo los que son capaces de morir a su ego, los que son capaces de aguantar la crisis sin renegar, los que son capaces de decir gracias a Dios, como Habacuc, aunque no haya nada, aunque la viña no haya fruto, aunque el olivo no dé su aceite, aunque no haya vacas por ahí dando vueltas, con todo yo me alegraré en el Señor. Amén. Eso. Amén. Amén, pastor. Amén, amén. Fíjese que eso es el centro de todas estas recomendaciones, el centro. Y para la forma de escribir el centro es lo más importante, la fe. En el día malo, el escudo de la fe, nuestra identidad en Cristo, va a hacer que no caigamos. Amén, amén. Lamentablemente, mi pastor Omar, estamos cogidos del tiempo, pero vamos a tener otro espacio más y queremos preferible que los hermanos se queden con esa sensación. Y quiero pues públicamente comprometerle, mi pastor Román, que nos acompañe igualmente en estos espacios que son creados exclusivamente para la edificación. Queremos saludar a todos los hermanos que esta noche han tenido la gentileza de conectarse con nosotros. Muy agradecido con todos, que el Señor les bendiga grandemente, que este tiempo haya sido de gran edificación y que se haya podido usted fortalecer en fe. Mi pastor, quisiera su palabra final igualmente, y para la próxima ver si es que podemos ir desarrollando un poquito más el tema. Y quisiera, pastor, orar porque entiendo que hay muchas necesidades. Antes de pasar a dar unos anuncios, quisiera por favor que nos ayude y nos dirija en unas palabritas de oración. Por favor, Oremos, pastor. oremos. Pongamos a Dios nuestras cargas ahí donde tú estás, donde se encuentra ahorita, en un acto de fe, en un acto de identidad, sabiendo en quién hemos creído y sabiendo quiénes somos en Cristo. Oremos, tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo primeramente, porque tú dispones los medios para poder hacerlo. Gracias por esta tecnología que quizás a veces falla, por supuesto que sí, pero ha dispuesto este tiempo para que nos podamos reunir de esta forma, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que cada hermano y hermana que ha tenido el tiempo de poder ver esta conexión pueda sacar algo que edifique su vida, Señor. De seguro hay muchos que están pasando por las tinieblas en este momento. De seguro hay muchos que perdieron todo, literal, en este tiempo. De seguro habemos muchos que a lo mejor seguimos en crisis. Y es ahí donde viene a cuenta esta recomendación que tu palabra nos ayuda, Señor. Mediante el Espíritu Santo, inspirado a estos hombres hace tanto tiempo atrás, que hasta el día de hoy esta palabra es viva en nosotros. La hacemos viva, Señor, en nosotros. La hacemos práctica en nosotros. Señor, que podamos asumir que lo que somos primeramente, reconocer lo que somos delante de ti, que no somos ni más ni menos, somos en ti, Señor. Existimos gracias a ti. Existimos porque tú nos hiciste de nuevo. Y te agradecemos por eso, Señor. Permite que siempre vayamos con la verdad por delante, que siempre seamos justos, que también siempre podamos caminar por el camino de la paz, el camino de la reconciliación. Y por sobre todas las cosas, Señor, tener claro de quiénes somos en ti, Señor, en tu identidad, lo que tú has puesto en nosotros. Te agradecemos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por los que están enfermos. Oramos, Señor, por los que han tenido la mala noticia, quizás de un resultado positivo ante estas nuevas variantes. Te pedimos, Señor, que en tu nombre, Jesús, tú puedas tocar los cuerpos, puedas levantar el ánimo, puedas renovar las fuerzas, puedas, Señor, sacar del hoyo en el que podamos estar y con tu poder, empoderados con el Espíritu Santo, levantarnos como nunca antes y ser más fuertes que cualquier ejército juntos como iglesia, Señor. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú levantes los emprendimientos, que levantes las ventas, que hayan promociones en los trabajos, que podamos ser ejemplo donde quiera que estemos, Señor, que con nuestro testimonio, con lo que somos en ti, esa sea nuestra principal carta de presentación. Te dejamos este tiempo en tus manos, Señor, confiando de que tú nos hablarás, de que tu Espíritu está trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente para poder ser mejores hijos tuyos,
y así poder también ser mejores ciudadanos, mejores representantes tuyos aquí en la tierra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Queremos terminar este espacio de interacción dándoles algunos anuncios. Este día, sábado, los jóvenes tienen una reunión a partir de las 3 de la tarde. Va a ser la primera reunión de este nuevo año, así es que está cordialmente invitado a todos los jóvenes a participar de la actividad esta especial. Este día domingo tendremos igualmente nuestra reunión familiar. Tenemos 2 servicios, los cuales por favor rogaríamos que usted pueda hacernos llegar confirmarnos su asistencia. Un servicio es a partir de las 8:30 de la mañana y el segundo servicio a partir de las 10:30 de la mañana. Le hacemos una recomendación. Necesitamos que usted, por las recomendaciones y disposiciones del gobierno nacional, necesitamos por favor que usted nos presente el carnet de vacunación. Igualmente, hermanos, si usted quiere ser parte de poder colaborar con los diezmos, con ofrendas, háganos llegar ahí tiene usted una información al cual nos puede hacer llegar pues sus aportaciones, lo que usted desea colaborar con el ministerio. Igualmente queremos hacerle una invitación a las audiciones de alabanza. Si usted desea formar parte de este hermoso ministerio, ahí tiene usted un número de teléfono al cual puede comunicarse. El inicio es este sábado 29 de enero a partir de las 5:30 de la tarde. Dios mediante, pues igualmente el próximo miércoles estaremos nuevamente reunidos en este espacio de interacción. Así es que le agradecemos mucho. Pastor Omar, ha sido un gusto el poder compartir con usted esta noche. Qué hermoso tiempo. Y pues nos ha quedado el tiempo corto, pastor. Dios mediante estaremos pues extendiéndoles una invitación para que nos acompañe igualmente. Pastor, muy agradecido, muy buenas noches a todos los hermanos también.